La esencia de un creyente es la fe, porque dice la palabra que el que cree, todo le es posible. Al que cree, dice, todo le es posible. Y luego dice otra escritura, nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Entonces todo se deriva de la fe, ¿verdad? Y cuando yo entiendo la fe, en un principio el hombre pecó y fue separado de la presencia de Dios. Y dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Es creer, ¿verdad? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Cómo Dios nos justifica? A través de la fe, ¿verdad? Dice, tenemos paz para con Dios. Y dice, y en su sangre, por él, dice, porque por él seremos salvos, dice la palabra de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, dice, la reconciliación. Por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa era la condición del hombre antes de Cristo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos sido justificados, dice, gratuitamente. Habla aquí de que seremos salvos por su vida. Uno de los significados de gracia es charis en el original, y charis tiene como significado salvación, perdón, restauración, restitución, libertad, sanidad. ¿Sí? O sea, la gracia es misericordia para nuestras vidas. Tú y yo teníamos una necesidad apremiante por la cual buscamos a Dios y encontramos esa gracia, ese charis en nuestras vidas de lo que Dios te haya levantado a ti, sea libertad, sea restauración, sea sanidad, sea perdón. Y ese es un regalo de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ahí dice, ahí es el que nos redime y nos perdona de todo pecado. Dile al de al lado, vas a pecar, vas a fallar, ¿verdad? Todos pecamos, dice la palabra. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados, te decía, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, dice, en Cristo Jesús. Cuando yo recibo esto, yo lo creo, yo camino en una libertad de paz. Paz para conmigo, paz para con Dios y paz para con los hombres. ¿Sí? Dios quiere restaurar las relaciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bien es estar, por eso dice, qué bienestar es no tener deuda con ninguna persona. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que traes deuda con alguna persona? Incómodo, ¿verdad? Como dices tú, híjole, ¿para qué vine ahora? Vino Rogelio y Brianda, ¿verdad? Vinieron, ay, no hubiera venido ahora tan, ¿verdad? Híjole, qué batallosos, ¿verdad? Pero cuando yo recibo de su amor, lo primero que recibo es de su paz para con Dios. Entonces, el hombre, acuérdese que ¿qué fue lo primero que hizo cuando pecó? Se escondió, ¿verdad? Tendió a esconderse de la presencia de Dios. Sí, pero cuando somos perdonados, nos exponemos al abrazo de Dios. Ese abrazo que nos levanta,
¿verdad? Es por fe para que sea por gracia. Yo lo creo, yo lo tomo, yo lo apropio a mi necesidad. Según de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder, dice la palabra de Cristo. Dice, bástate mi gracia. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Hay cosas que somos débiles en la fe. Hay cosas que somos débiles en la carne, ¿verdad? Pero la perfección de Dios a través de su sangre, esa perfección, esa sangre que redime, esa sangre que perdona, ¿sí? Yo me voy a hacer fuerte en medio de la debilidad. ¿Sí? La Biblia dice, diga el débil, ¿sí? Y nos debilitamos muchas veces en la fe, ¿verdad? Pero no dejes de creer. No dejes de creer, no dejemos de creer, ¿verdad? Porque su gracia nos restaura. Gracia, un significado también es misericordia. Y si recibido, dice, de gracia recibimos, dice, de gracia que. Entonces, si Dios ya te perdonó, ¿qué somos nosotros o quiénes somos nosotros para no soltar un pecado? Para no pasar un agravio. ¿Le han agraviado a usted? ¿Han hablado mal de usted? No, no hablan mal de usted, qué bueno, fíjate. Dice, básate en mi gracia. Ahí se quiere perfeccionar Dios, en tu debilidad. ¿Sí? En tu debilidad Dios te quiere hacer fuerte, ¿verdad? No puedo quedarme callado, no puedo dejar de actuar, no puedo de enojarme, no puedo de poder reconciliar. Tú no puedes, tú y yo no podemos. Pero el poder de Dios en nosotros, cuando has reconocido de dónde Dios te ha perdonado y por gratitud, tú dices, ¿quién soy yo para traer situaciones? O cuando hemos recibido el perdón de Dios por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Verdad? No entendemos. Tú no vas a entender a la persona que tienes a un lado. No entiendes las luchas que puedas estar pasando a la persona. Hasta que no vives una experiencia tú, entonces entiendes, ¿verdad? Entiendes. Muchas veces somos muy dados a juzgar a personas sin saber el proceso en el cual están viviendo, ¿verdad? O simplemente decimos, ay, aquel que orgulloso, que soberbio, ¿verdad? O que se cree, pero no lo conoces. No puedes conectar con él. No sé si a ustedes le han dicho, yo pensé que era de otra manera, porque tu rostro, la verdad que tienen rostro como de asesinos, así va. Un día nos agarraron, íbamos viajando de Culiacán a Guasave, salimos de una reunión y fuimos a cenar y a las 12 de la noche tomamos carretera. Íbamos puros hombres en una Suburban negra con el pastor Gerardo y luego venían otros 3 con nosotros y todos, ninguno teníamos cara de ser pastores, ¿verdad? Y nos para la PGR en ese tiempo y nos sacan de la camioneta, nos ponen con las manos así. ¿Y a qué se dedican? Y dice Pastor Gerardo, somos pastores. Así dicen todos, dijo, vamos a checarlo, dice. No tienen cara de pastores, dice, no, nos dijo. Porque no es el reflejo, pero hay que tratar de cambiar ese reflejo de nuestro rostro, ¿verdad? Hay 2 tipos de lenguaje, el verbal y el corporal, ¿verdad? Y aunque tú no digas nada, a veces reflejas o dices mucho más que una palabra, ¿verdad? Esto lo usan más las mujeres, el lenguaje corporal, ¿verdad? Tú ya sabes qué pasó, en qué te equivocaste, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga el camino, sino que sea, ¿qué dice? Sanado, ¿sí? Otra vez te lo leo. Dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haz sendas derechas para vuestros pies. Para, aunque lo cojo no se salga el camino, sino que sea sanado, seguid la paz
con Dios y con tus hermanos, los que más te aman, y sanidad sin la, no dice así, dígame que no está leyendo, seguir la paz, dice, ¿con quién? Con todos, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno, que dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una comida, una sola comida, vendió su progenitura, ¿verdad? Fíjate qué interesante es aquí. Dice la palabra que levante mis manos, ¿verdad? Caídas y mis rodillas paralizadas, y que haga sendas derechas en mis pies, que camine en lo correcto. Es muy difícil caminar lo correcto, pero es lo mejor para ti. Vas a tener un buen fruto. Dice la palabra que por los frutos, por tus frutos te van a conocer, ¿verdad? Entonces, si un árbol es malo, va a dar fruto malo, pero si un árbol es bueno, va a dar fruto bueno, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo ya el tiempo donde ya el árbol empieza a tener fruto. Sí, el domingo fuimos a La Paz, llegamos ahí a Todos Santos y hay un arbolón ahí que ya vi los manguitos así, ¿verdad? Ya le dije, voy a venir en mayo. Aquí nos vemos en mayo, ¿verdad? Da un fruto bueno. Dice ahí que mires bien, que no vayas a dejar de alcanzar la gracia, que brotando la raíz de amargura. Tenga cuidado con la amargura, porque no solamente te afecta a ti, sino que contaminas. Contaminas, ¿sí me entiendes? Una persona de un mal concepto, mira, ahora que, bueno, estamos grabando, mejor después te lo digo, contaminamos, ¿verdad? Ahora que se pusieron una campaña contra un refresco, usted sabe, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? Empezó en contra y en contra y en contra, ¿verdad? Entonces así somos muy buenos para derramar nuestra amargura, nuestra queja rápido, ¿verdad? Rápido estamos ahí. Dice, para que no contamines, dice que no sean contaminados. Y dice, no vendas tu primogenitura por una necesidad o por un concepto. La Biblia dice en la oración modelo que se haga su voluntad y no la mía. ¿Por qué crees que puso el Señor esa frase en la oración del Padre Nuestro? Porque luchamos para hacer nuestra voluntad y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Así que tenga cuidado de que no vaya a dejar de alcanzar la gracia por la amargura. Una raíz de amargura. O sea, esa situación se tiene que sacar de toda la raíz para ser sanada. No va a dar un árbol de amargura, no va a dar un fruto bueno, va a ser un fruto que contamine para mal, no para bien. Más que alivianar tu vida, la lleva hacia abajo, ¿verdad? Entonces es por fe para que sea por gracia, ¿verdad? La Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo, ¿verdad? Que no seamos piedra de tropiezo, porque podemos cambiar el concepto de una persona y las personas ya cambian su manera de pensar hacia esa persona. En Mateo 22:31 hay un ejemplo ahí muy claro de la misericordia y la bondad de Dios hacia la vida de Pedro. Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a un trigo. Dios le estaba advirtiendo a Pedro, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti, ¿qué dice? Que tu fe, dice, no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Qué importante es tener fe
y no olvidarte de lo que Dios te ha hablado. Hay un proceso de vida que muchas veces en el camino el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir y detenerte en el proceso. Pero si tú recuerdas esas palabras y te pones firme a creer, no importa las tempestades que vengan, te vas a mantener en firmeza delante de Dios. Dice, y él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces, dice la palabra, que me conoces, ¿verdad? Entonces ya relata la palabra en el verso 26. Primero le dice, yo me pongo por ti, yo doy mi vida, yo voy contigo hasta la cárcel. Dice, mira, entiende que el enemigo me ha pedido para zarandearte con un trigo. En ese momento del zarandeo es cuando tú vas a negarme. En ese momento de dificultad, en ese momento donde se van a levantar en contra mí, en ese momento donde todos me van a abandonar, ahí es donde el diablo, el enemigo te va a zarandear. Y dice que Pedro estaba sentado fuera al patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo que él estaba ahí también, que estaba con Jesús de Nazareno, pero él lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban por ahí, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, dice, te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida, dice la palabra, cantó el gallo. Entonces Pedro, ¿qué dice? Se acordó de las palabras de Jesús. Siempre que la autoridad dice algo, guárdelo, porque sí sucede. Mira, un día mi papá se fueron a Mazatlán y me dejaron a mí y había 3 carros en la casa. Me dijo mi papá, hey, no vamos a ir, pero no quiero que muevas ningún carro. Yo estaba esperando que se fuera porque ya estaba preparado para irme a la playa con unos amigos. Yo nomás soy que arrancó su carro y se fue mi mamá y mis hermanos. Yo me quedé solo y ¡fum! Se fueron. Y yo agarré la llave de un carro, lo saqué y ahí voy. Y cuando iba se me ponchó. Híjole, ahora cómo le hago, no sé qué. Ahí lo dejé, lo orillé porque ya me estaban esperando. Fui, saqué otro carro y saliendo de la cochera le troné el switch. La llave quedó así quebrada. Digo, ¿cómo le hago? Porque cualquiera lo puede prender. Le puse una camisa, pum. Saco otra camioneta, pum, y no prende. Digo, ¿qué onda? Porque, y aún así le dije, hey, no tengo carro, hey, vámonos. Mi tío en una camioneta de mi tío. Y nos fuimos de esa camioneta de tu tío, de su tío. Para no hacerte la larga, la desvielamos. Nos atoramos allá en la playa y le quebramos el motor, ¿verdad? Y yo dije, ¿y ahora cómo le hago? Porque a los 2 días iban a venir de regreso, iban de fin de semana. El carro ponchado a aquel lado, la camioneta sin el switch y luego sin dinero para arreglarlo. Hijo, le dije, pues empujé la camioneta, la metí a la cochera, el carro fuimos, lo desponchamos, lo acerqué y la camioneta, pues la otra no, porque pues como no prendió, esa no iba a ser mucha evidencia. Pero uno de mis amigos que vivía con nosotros, un primo de esos de familia, güero, sí, camarón, quedó quemado de la playa. Llega mi papá y lo ve y me ve a mí, yo traté de no quemarme, pues difícil que me queme, va. Dice, y lo vio a él y dijo, ¿a dónde fueron? No, es que nos fuimos a la playa. ¿Y qué te dije? Que no salieras. Bueno, y ya se dieron cuenta de lo que pasó con los carros y todo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad dice algo, va a suceder, ¿verdad? Así que no hay que desobedecer. Pedro desobedeció, dijo, no hombre, yo contigo voy a la muerte, mira, me vas a negar. Y pasó. Aún dice su manera de hablar lo delató. Por eso muchos a ustedes, muchos de nosotros, a muchos de nosotros nos han dicho que tú no eres cristiano. ¿Sí le han dicho eso a usted? Que no eres cristiano. ¿Sí va? ¿Cuándo te dicen eso? Cuando te agarran haciendo cosas que no es de un cristiano, ¿verdad? Dice ahí, hasta tu manera de hablar te delata. Y empezó, dice, a blasfemar, a hablar diferente. Entonces, cuando el gallo cantó,
dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que cantase el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Entró amargura a su corazón. La misericordia de Dios es grande para con nosotros. ¿Sí? Jesús le dijo: pero yo oro para que tu fe no falte. ¿Sí? Para que tu fe no falte. Y vuelto, dice, confirma a tus hermanos. O sea, Dios sabía que en su infinita gracia, a través de Jesús, iba a redimir a Pedro de su falta. Dios nos redime por su misericordia, por las faltas que hemos cometido. Es su misericordia. Yo la verdad digo, no entiendo, Señor, tu misericordia, pero yo te doy gracias. No sueltes de mí tu misericordia. Y dice que en Marcos 16:5, cuando entraron en el sepulcro, dice que vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscas a Jesús Nazareno. Él fue el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decir a sus discípulos, ¿y qué dice? Y a Pedro. Enfatizó algo importante, porque Dios tiene la misericordia para cada uno de nosotros en lo individual. Y ahí le veréis, dice, como es, dice Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis como os dijo. Sucede que Pedro, en esa amargura, cuando negó a Jesús, lo que hizo que volvió a su vida pasada, se regresó al mar de Galilea. Cuando salieron primero, que Jesús llega ahí, la pesca milagrosa, ¿se acuerda de eso? Salió de ahí con Jacobo y Juan del mar, ¿verdad? Eran 3. Dice la palabra que cuando hubo comido, o sea, aparece Jesús al mar de Galilea, los ve pescando en la misma forma que en un principio no habían sacado nada, y él les da orden, ¿verdad? Dice que les dijo que echaran las redes a su derecha, y sacaron 153 peces. Pero él, cuando les habló, ya tenía en las brasas un pez cocinado, un pescado cocinado, un zarandeado. Y les preguntó: ¿qué han sacado? No hemos sacado nada. Y les dio la orden y sacaron 150. Cuando Pedro oyó que dijo: tira las redes, ahí Pedro identificó que era Jesús, aunque no lo declaró. Pero dice que ciñó sus ropas, se tiró y salió a la orilla. Y dice, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dice? ¿Me amas más que estos? Y respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere 3 veces, tercera vez, y ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar, a Dios. Y dicho esto, añadió: sigue. ¿Qué hizo Jesús? Restauró la negación de Pedro. 3 veces lo negó, y 3 veces fue cuando le dijo: yo quiero afirmarme que yo sé que tú me amas, Pedro. Yo sé que tú vas a confirmar a tus hermanos. Porque cuando llegaron ahí,
Salieron 3, se llevó otros 3 más. ¿Por qué? Porque la amargura, acuérdense que contamina, desilusiona la amargura. Entonces, ¿qué dijo? ¿Sabes qué, Pedro? Les dijo, ¿sabes qué? Andrés, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, vámonos. ¿Qué caso tiene si ya Jesús ya murió? Contaminó y se fueron otra vez a lo anterior, a su vida pasada. El error que no debemos de cometer cada uno de nosotros es volver de donde Dios nos sacó. Ni lo tenga presente en su mente, porque va a vivir lo mismo. El pueblo de Israel decía, me acuerdo en Egipto que comíamos pescado. Oye, una mentira. A veces pensamos, estábamos mejor antes. No, estamos mejor hoy. Aunque andemos como balda de noria, todos golpeados, pero buscando la restauración, el perdón, la libertad, la sanidad, la libertad en nuestro Señor Jesucristo, a través de su gracia. Pero tiene que ser por fe, para que sea por gracia. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tu perdón, Señor. Te hemos fallado, Señor, de la misma manera que Pedro te falló, Señor. Yo no quiero volver atrás, Dios. Tú se lo advertiste a Pedro, que el diablo lo había pedido para zarandearlo como trigo. Pero tu oración para Pedro lo cubrió, Señor, aunque te negó, Dios. Pero estaba el sello de tu presencia en el corazón de Pedro. Oro para que tu fe no falte. Por eso cuando Pedro en la barca lo dio y dio la orden, él se aventó, porque por fe él vio, es Jesús. Es Jesús. Y Jesús tuvo una comunicación directa con Pedro. A él fue el que lo abordó, a él lo confrontó, y las 3 veces que lo negó lo afirmó. Yo sé que tú me amas, Pedro, pero necesito oírlo de tu boca. Y algo que debemos de tener por costumbre en medio de nuestra oración es no quejarnos, no traer una petición primero, es glorificar a Dios. Dale gracias a Dios por lo que estás viviendo y agradecerle a Dios, que es difícil a veces, pero la gratitud abre puertas importantes a nuestro corazón. Que la fe que Dios ha hablado, porque yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado desde el principio, así como le habló a Pedro, así como puso el sentir en ese ángel que estaba en la tumba, que le dijo, háblele a Pedro, dígale a Pedro que el Señor resucitó, vayan a Galilea. Ellos sabían que había vuelto nuevamente al pasado, y muchas veces el Señor nos vuelve a rescatar de nuestro pasado para traer una libertad genuina a nuestro corazón. Y Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Sabemos que esto es por fe, para que sea por gracia, Padre, y yo lo creo para cada uno de mis hermanos y para mi vida, Padre, que tú nos levantas, Señor, a senda derecha a nuestros pies, Padre, un camino, Señor, derecho. Quita, Señor, nuestras manos cansadas, nuestras rodillas endebles, Padre, y que podamos levantar nuestras manos con alegría, sin condenación, sin culpa, Padre, en el nombre de Jesús.